Bully Magnets presenta. Estamos ante una ocasión especial. Se cumplen 500 años de la muerte de uno de los escritores más importantes de España y el mundo, Miguel de Cervantes Saavedra. Ese tío mola de verdad. Y en Buliteratura no podíamos dejar pasar la ocasión para hablar de este autor y su gran obra. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha no solo es la primera novela polifónica de la literatura, sino que es un punto de quiebre para el desarrollo de la literatura moderna. Sí, aunque no vamos a hablar de eso en este video. ¿Qué? Es ridículo. Sí se trata de la máxima obra de Cervantes, la cúspide de las letras españolas, la mayor obra literaria de la historia, Mírenlo, es un libro grandísimo y además de extenso es muy rico y muy complejo. Necesitaría un video mucho más largo para poder analizarlo y aún así me saldrían con lo de este video es muy superficial. Y es que eso pasa cuando uno analiza literatura. Pero hoy hablaremos de otra de las grandes obras de Cervantes, aunque sea menos leída o conocida, Los Entremeses Cervantinos. ¡Hostia, mi favorito! Solo para que conste, Cortés murió el mismo año que Cervantes nació, así que no pudo conocer su obra. ¿Y eso qué? Por mí corre la sangre de la madre patria y si quiero decir que leía Cervantes, pues lo digo y ya. Pero antes de entrar en materia, hablemos un poco del autor. La vida de Miguel de Cervantes Saavedra es en realidad un misterio. La escasez de fuentes directas han hecho difícil rastrear su paso por los años, aunque se calcula que nació en 1547. Cervantes fue un hombre aventurero e itinerante, saltaba de una profesión a otra buscando cómo ganarse la vida. Fue soldado y perdió el brazo en la batalla de Lepanto contra los árabes, y de ahí su apodo, el Manco de Lepanto. Aunque al parecer no es que fuera manco como tal, sino que una herida de bala le había dejado el brazo inutilizado. Este es mi brazo y está muerto. ¡Mirad! Cervantes tuvo una vida dura. Siempre andaba pobre y hasta la cárcel fue por un asunto de corrupción y malversación de fondos. Pero tenía un espíritu sensible y era un observador de su cotidianeidad. Era afecto a la literatura y pronto comenzó a escribir. El éxito le llegó en 1605 con la publicación de la primera parte del Quijote, que desde el principio fue todo un hit. Y aunque el libro triunfó y Cervantes se volvió conocido, siguió siendo hasta cierto punto marginal de los círculos literarios de la época. Y estamos hablando del siglo de oro español, ese florecimiento de la cultura peninsular que contaba con grandes exponentes como Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, y sí, todos eran unas divas bien mala onda. Incluso Quevedo, que siempre le tiró mala vibra a Cervantes y prácticamente a todo el mundo, decía: ese Cervantes se elogia a sí mismo en sus libros porque no ha encontrado a nadie que lo haga por él. Y sí era así. En todos los prólogos de sus obras, Cervantes se echa muchas porras. Pero bueno, no podemos culparlo por eso. De entre todas las artes que florecieron en este periodo, fue el teatro una de las más importantes. Comedias y tragedias, todo fresco y todo nuevo. El público, voraz. Siempre querían más. Lope de Vega incluso decía: Su apetencia del espectáculo teatral no se le satisface si no se presentan en 2 horas la historia completa del mundo, desde el juicio final hasta el Génesis. Y en este contexto surge el entremés. ¿Qué es un entremés? Déjense los explico, porque seguro tienen la duda desde el principio, pero les había dado pena preguntar. El entremés es una pieza breve que se intercalaba entre los actos de la comedia. Tenía un tono de inversión moral, un descanso, como un carnaval. La farsa tenía que ver generalmente con la actualidad, situaciones relevantes de momento, pero que luego se olvidaban. Eran una distracción, como cualquier video de YouTube. Menos Bully Magnets. Bully Magnets roquea. ¡Bully roquea! Por lo anterior, el entremés era considerado un género insignificante y sin posibilidades estéticas, pero Cervantes supo llevarlo al siguiente nivel. Cervantes los escribió entre 1609 y 1615 y los publicó junto con sus 8 comedias. Fueron tan importantes, incluso en su época, que se volvieron la referencia básica del género. Los entremeses de Cervantes parten de una estructura sencilla, pero tienen lazos complejos, y muy a su estilo hace una crítica burlesca de la sociedad, de la gente de la época, de sus usos, modos y costumbres. Tradicionalmente, los personajes de los entremeses son arquetipos de la literatura de la época.
el rufián, el tonto, el sacristán, la esposa adúltera, el cornudo, la prostituta. Y si bien Cervantes sigue por este canon, logra dar a sus personajes una dimensión particular. Cabe destacar que uno de los grandes méritos de Cervantes es el de retratar la sociedad a través de la gente común. Él era cercano a las clases desprotegidas y su talento era traspasarlas a la literatura. Por ejemplo, en el entremés, la elección de los alcaldes de Daganzo se cuenta del proceso para seleccionar al gobernante. Los candidatos son hombres sin educación ni vocación, pero se les escoge gracias a varios talentos. Uno de ellos es tan borracho que puede detectar todos los ingredientes de cualquier vino que pruebe. En una ocasión, dice detectar sabor a hierro y cuero en su bebida. Cuando vacían el tonel, descubren una vieja llave con prendedor de piel en el fondo. Todos se sorprenden. Un gran talento, si me preguntan a mí. Según sabemos, no solo es una exageración. En realidad, se tomaban en cuenta talentos inusuales para elegir funcionarios en la provincia española, pues se consideraba que los hombres adustos y sin educación estaban más cercanos a la justicia de Dios que era natural al hombre. Pero eso sí, luego terminan quejándose de la administración. 8 son los entremeses que componen la colección. Algunos, como el juez de los divorcios, son considerados de figuras, pues no hay trama ni desenlace claro, solo un desfile de personajes arquetípicos que exponen sus problemas. Eso sí, todos los entremeses tienen diálogos agudos y espontáneos que son divertidísimos. ¿Contra mí la pispita y la monstreca? ¿En tela quieres competir conmigo, culebrilla de alambre? ¿Y tú, pasguata, por vida de los huesos de mi abuela, Mari Bobales, mondaníspola, que no la estimo en un feluz morisco? Sí, chistosísimo. Ok, no les voy a mentir, el lenguaje cervantino tiene un alto grado de dificultad. Para el vocabulario de nuestra época ya muchas cosas ni se entienden. Y si a eso le sumamos que Cervantes utiliza el lenguaje popular, bueno, pues mucho peor. Les recomiendo que busquen una edición con notas al pie de página, o en su defecto usen el traductor cervantino. ¿Quieres competir conmigo, culebrilla de alambre? ¿Y tú, pasguata, por vida de los huesos de mi abuela, Mari Bobales, mondaníspola, que no la estimo en un feluz morisco? Cervantes quiso decir: no te metas conmigo porque soy bien rifada y mi abuela es la neta. Eso. Pero si bien el lenguaje es difícil, también constituye un placer y la mayor experiencia de la lectura. Acostumbrados al español moderno, incluso en traducciones de otros clásicos literarios, la posibilidad de experimentar el español de otra época logra, como ninguna otra cosa, transportar al lector en el tiempo y se puede entender mejor lo que era hablar, vivir y pensar en la España del siglo XV. Tenéis razón, aunque yo lo hubiese dicho con menos cursilería. Ay, vete a tronar castañuelas, Cervantes. Todos los entremeses, desde el más sencillo hasta el más complejo, son críticos e ingeniosos. Y si ustedes están viendo este video para hacer la tarea, alégrense, porque es hora de... ¡resumen de la obra! El juez de los divorcios, una divertida diatriba sobre el deber y el matrimonio, y con un montón de indirectas de índole sexual. Yo también puedo ser picante. ¡Olé! El rufián viudo es una farsa entre truanes, donde uno de ellos llora la muerte de su amante y prostituta, pero se recupera al instante de la pérdida cuando conoce a otra mujer. Destaca por la aparición de Escarramán, un personaje de Quevedo. Yo a eso le llamo plagio. La elección de los alcaldes de Daganzo se burla de los políticos y la gente de campo. La guarda cuidadosa va de un soldado celoso que no deja acercarse a nadie a la casa donde vive su enamorada, que por cierto no le corresponde. El vizcaíno fingido es un cuento de pícaros, un hombre que engaña a una prostituta solo por el gusto de verla burlada. La cueva de Salamanca va sobre una esposa adúltera que es inesperadamente salvada por un estudiante que monta una farsa de magia negra. Y el viejo celoso, bueno, trata de un viejo celoso. No todos los títulos podían ser ingeniosos. Pero si uno destaca sobre los demás, es el entremés, el retablo de las maravillas. Es la historia de unos hombres que llegan a un pueblo con un retablo vacío que dicen tiene propiedades mágicas. Quienes sean de sangre pura, es decir,
que sean cristianos de muchas generaciones y no judíos conversos, podrán ver imágenes increíbles. Los personajes no ven nada, pero fingen que sí porque temen que se dude de su linaje. Algo así como la fábula del nuevo traje del emperador, pero con españoles de pueblo. El entremés empieza a jugar con la fantasía y la realidad, al grado de que los espectadores del retablo son incapaces ya de distinguir entre las imágenes falsas y las verdaderas, al tiempo que Cervantes denuncia un problema muy grave de la sociedad. Los españoles de ese tiempo eran unos mortífagos. ¡Sangre sucia, joder! Este entremés pone en evidencia el poder creador de la literatura y no solo su capacidad de representación. Además, hay un juego muy interesante entre lo que aparece en el retablo y la puesta en escena del entremés. En serio, léanlo, lo encuentran fácil en internet. Y hablando de representaciones, ninguno de los entremeses fue puesto en escena durante su tiempo. Esos mediocres teatreros no se animaban a mis entremeses. Actualmente sí se representan, pero ahí queda el dato. Los entremeses son una gran lectura, tanto para acercarse a Cervantes como para entender un periodo de la España antigua. No por nada han trascendido como máximas obras literarias, si bien al entremés se le considera un género menor. El libro nos permite incluso cuestionarnos eso. ¿Qué hace a un género mejor que otro? No se trata solo de las formas y las estructuras, sino de ejercerlas con maestría, comprenderlas en sus dimensiones y hacer de ellas arte. Y además son muy divertidos, así que considérenlos para su próxima lectura. Y como dice el dicho, el que de versos no gusta, que no son manjar para él, abre un geme de quijadas escuchando el entremés. Abrir un jeque de quijadas significa... Que da un chingo de risa. Eso mismo, espero hayan disfrutado el video, no olviden darle like, suscribirse y leer a Cervantes. ¡Hasta la próxima!